Buenas tardes, seguimos con la sesión de streaming en vivo de la revista Ventas de Seguridad de la Asociación Latinoamericana de Seguridad desde Expo Seguridad México 2013 en el Centro Banamex de Ciudad de México. Estamos con un invitado muy especial tocando un tema que no hemos hablado hoy, que es la detección y alarma de incendios. Estamos con el ingeniero Carlos Zorrilla. Carlos, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Carlos es el gerente de ventas y gerente técnico de Honeywell Fire Systems para México y Centroamérica. Una primera pregunta es la parte de las normas. La parte de las normas que estamos ahorita, antes de la entrevista, platicando sobre el tema. Hablemos del caso específico de México, porque la feria está en México, y háblanos un poquito de cómo está ese panorama de las normas acá en México, si existen normas, si son necesarias, qué está pasando, cómo influye eso en el mercado. Ok, bueno, básicamente aquí en México tenemos una normatividad que se llama Norma Oficial Mexicana, que es la NOM 002 como tal, pero desgraciadamente la norma no nos lleva a tener un alcance completo en cuanto a los sistemas de alarma y detección de incendios. Nos habla muy bien de la protección en cuanto a extintores, en cuanto a rutas de evacuación, en cuanto a lo que sería la parte de seguridad. Pero en cuanto a sistemas de alarma y detección de incendios para protección de vidas, existe muy poco. Ellas hablan, por ejemplo, de tener una detección y simplemente con tener un par de detectores dentro de la instalación es más que suficiente. Hoy en día se está tratando de modificar esa parte, estamos tratando de trabajar en que, por ejemplo, la NFPA sea incluida dentro de estas normas, que la NFPA 72, por ejemplo, sea realmente la reguladora de las instalaciones que podemos tener dentro de los edificios. Hoy en día no lo tenemos. Una gran ventaja que tenemos con respecto a otros países de Latinoamérica es la cercanía con Estados Unidos. Copiamos mucho de los estándares que ellos tienen, las utilizamos, aunque no de manera oficial o no de manera legal utilizarlas, pero sí utilizamos esas normas de acuerdo a cuando llega una compañía transnacional quiere adoptar esas mismas normas que aplican en Estados Unidos. Normas que son fundamentales, Carlos, porque bueno, tuvimos recientemente, hace mes y medio, el triste caso en Brasil de la discoteca esta que se incendió, murieron 180 jóvenes y muchos quedaron heridos, gente que quedó traumatizada de por vida. Los sistemas de detección de alarmas de incendios son fundamentales en los Estados Unidos, es una religión prácticamente. Así es una industria muy importante. ¿Por qué no se entiende, digamos, las entidades políticas en América Latina que tienen que trabajar en establecer normas? ¿Qué falta para llegar allá? ¿Qué nos falta como industria para impulsar esta parte? Yo creo que más que nada lo que necesitamos hacer es tener más conciencia, digamos, con el gobierno, sobre todo. A veces, como en cualquier otra parte, igual lo sucedió en Brasil, lo que sucedió aquí en México, un caso muy sonado aquí en México fue el caso de las guarderías, en el cual murieron una serie de infantes que quedaron atrapados en un incendio y no teníamos un sistema que pudiera ayudarles a evacuar a los niños, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que tenemos que hacer es trabajar más en conjunto las asociaciones con el gobierno para tratar de hacer que estas normas sean necesarias y que se puedan legislar en un momento dado y tenerlas como una iniciativa de ley de instalación de protección para las personas. ¿Algún país en América Latina que de pronto tenga algún avance más que otro del territorio que tú manejas o de otros países de la región que conozcas? Fíjate que, bueno, a diferencia de México, yo he encontrado en diferentes países un avance mucho más significativo que el que tenemos aquí en México. Caso de ellos es Colombia, por ejemplo, donde tienen esta norma sismorresistente de construcción, en donde ellos ya adoptaron la NFPA, por ejemplo, en cuanto a sus normas, en su legislación interna. Otro que gratamente me sorprendió y es uno de los países que no está tan avanzado o un poco más retrasado que el resto de Latinoamérica es Nicaragua. Pero en Nicaragua, por ejemplo, los bomberos, ellos manejan la norma, la NFPA, como un estándar dentro de sus instalaciones. Incluso ellos van un poco más allá, ellos protegen incluso sus residencias. Si tú no estás avalado por bomberos en cuanto a la seguridad integral de la casa, no puedes construir tu propia casa si no está avalado por bomberos. Y es algo muy importante que, por ejemplo, en otros países adolecemos. Aquí bomberos, la figura de bomberos no es una figura que tenga peso en cuanto a la validación de los sistemas, ¿no? Como tal. Al final, ellos nada más llegan a
en caso de que haya un conato de incendio, simplemente llegan a apagar un fuego, es lo único que hacen, ¿no? Ellos no tienen injerencia en cuanto a la apertura o prevención de lo que pudiera ser un siniestro. Bueno, pasando ya de las normas a la parte tecnológica, ¿por qué no nos hablas un poquito, digamos, ya de las tendencias tecnológicas de detección y alarma de incendios en América Latina y si los productos de vanguardia, los sistemas de vanguardia que se instalan en mercados tan desarrollados como los Estados Unidos o Europa son los mismos sistemas que están disponibles acá en nuestros países? Así es, bueno, la parte tecnológica, en caso nuestro, lo que estamos trabajando hoy en día muy fuerte es la parte que le llamamos comunicaciones de emergencia, sistemas de comunicación de emergencia. ¿Qué le llamaban antiguamente a esto? Le llamaban voceo masivo, por ejemplo. Hoy en día no nada más es mandar mensajes de voz, como el tener los que son los parlantes dentro de las áreas, sino que también tenemos tecnologías como celulares, tenemos nuestras laptops, tenemos mensajes de telefonía, todo este tipo de información en la cual un usuario se puede enterar de que existe un conato. Entonces, hoy en día no nada más los peligros que existen, no nada más son de incendio, existen, por desgracia, la parte de la delincuencia, los robos, los actos terroristas que han estado sucediendo en diferentes países de Latinoamérica, en México no es la excepción como tal. Tsunamis, por ejemplo, temblores, todo este tipo de incidentes que pueden ser de la naturaleza o incluso creados por el hombre, pueden ser notificados y la gente tiene derecho a enterarse. Entonces, todo este tipo de nuevas tecnologías que está impulsando incluso la NFPA como tal, ya dentro de uno de sus capítulos, que es el capítulo 24 de la NFPA, manejan lo que sería el poder llegar a todas las masas o a toda la gente que está dentro de un inmueble como tal, y que sepan cuál es el incidente, porque no es lo mismo tener un incendio en el cual tenemos que evacuar el edificio, a tener, por ejemplo, un acto terrorista en el cual a lo mejor me tengo que resguardar dentro del inmueble. Entonces, la gente necesita más información. Yo creo que es lo que la industria se está enfocando hoy en día, y sobre todo en países latinoamericanos que tenemos necesidad de saber más qué es lo que está sucediendo dentro de un inmueble. Es decir, que entonces ya en este caso Honeywell Fire Systems pasa, digamos, de los sistemas de detección y alarma de incendios. La gran sombrilla de productos del grupo Honeywell Fire Systems incluye lo que es salvar vidas. Así es. Entonces, estas tecnologías de evacuación masiva se incluyen dentro de salvar vidas. Exactamente. Sí, y se incluyen dentro de él básicamente porque ya teniendo, por ejemplo, un sistema de alarma y detección de incendios, y tú tienes un sistema, por ejemplo, de voceo, es muy fácil ya poder integrar estos otros, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, no sé si ustedes sepan, pero tenemos lo que sería la alerta sísmica. Esta alerta sísmica nos permite poder predecir aquí en la Ciudad de México cuando un temblor sucede en las costas del Océano Pacífico. Tenemos un cierto tiempo para poderle avisar a las personas cuándo va a haber un temblor aquí en la Ciudad de México, y contamos con alrededor de 45 segundos. 45 segundos en un siniestro de este tipo realmente son muy valiosos. Puede salvar millones de vidas, sobre todo en la Ciudad de México. Y tuvimos un movimiento bueno el domingo, ¿no? En la noche. En días pasados hubo uno muy fuerte, ¿no? Y realmente este tipo de ventajas nos permite poder avisarle a la gente en caso de que haya un evento de este tipo, poderlas evacuar o tener la prevención para poder evitar mayores accidentes dentro de los inmuebles, ¿no? Entonces, todo este tipo de comunicaciones está generando un boom en Latinoamérica en general. Por ejemplo, hemos tenido incidentes dentro de estadios de fútbol, por ejemplo. Recientemente hubo aquí un tiroteo en una calle fuera de un estadio. La gente creyó que era dentro del estadio y estaba saliendo. Entonces, si hubiera habido un sistema de este estilo, hubieran avisado que mejor se resguardaran dentro del estadio y no salieran al conato, donde realmente el tiroteo estaba en la calle, ¿no? Entonces, ese tipo de información es lo que nosotros estamos proponiendo y obviamente se están normalizando, se están manejando las nuevas reglas para poder utilizar este tipo de sistemas en los inmuebles. Me dijiste que entonces, ¿tienes algún sistema ya instalado acá? O sea, si hubiera estado el sistema instalado en este estadio, la gente se hubiera resguardado en el estadio y no hubiera salido donde estaba el siniestro. ¿Ya tienes sistemas instalados acá en América Latina, en tu región, en México? Sobre todo te puedo hablar, por ejemplo, el caso de México, estamos muy preocupados en la parte de huracanes, por ejemplo.
en este tipo de incidentes de seguridad. Tenemos, por ejemplo, en la ciudad de Puerto Vallarta se tiene ya un sistema para lo que serían los huracanes. En caso de que venga un huracán, golpee la ciudad, se le avisa a la población qué es lo que está sucediendo, a qué lugares se tiene que ir a resguardar, todo este tipo de cuestiones. Ya existen este tipo de sistemas, ya se están instalando en Latinoamérica. Desgraciadamente, como sucede en nuestros países, tarda tiempo en llegar desde Estados Unidos o de Europa, que son las regiones que más tienen conciencia de esto, llegar a los países latinoamericanos. Eso te iba a decir, que apenas entonces es una tendencia de mercado que está iniciando. Es correcto. Y que tiene mucho potencial de crecimiento, y sobre todo, pues no hablemos del crecimiento de las empresas, sino mucho potencial de salvar vidas en la región. Así es. Sí, desgraciadamente en nuestras regiones hoy en día todavía manda el dinero, no manda la protección de vidas. Y creo que esto está cambiando ya un poco más la sinergia en Latinoamérica, de cómo la gente está viendo en poderse proteger más. No nada más es cuánto me va a costar la prima del seguro dentro de mi edificio si es que tengo un sistema de detección o tengo un sistema de voceo de estos de emergencia, etcétera, que pueda reducir la prima, sino realmente la conciencia de poder ayudar a las personas a evacuar en el sistema, ¿no? en el área. Bueno, Carlos, yo con esto concluyo, no tengo más preguntas, no sé si quisieras agregar algo interesante sobre mercado, sobre tendencias, sobre la feria. Están con Stan, me contaste que tienen el grupo Honeywell es un grupo muy grande, me contaste que tienen presencia en las 3 áreas de la feria, si me puedes también hablar un poquito de esa parte. Así es, bueno, básicamente nosotros, como bien lo saben, Honeywell es una empresa muy grande dentro del consorcio, tenemos diferentes divisiones, tenemos en las 3 expos, digamos, hablando de exposeguridad, tenemos nuestra área donde manejamos todo lo que son circuitos cerrados de televisiones, controles de acceso, intrusión, tenemos áreas, por ejemplo, en la parte de safety, donde tenemos todo lo que es el equipo de protección personal, respiradores, guantes, anteojos, zapatos de protección, incluso para la industria eléctrica, por ejemplo, la industria petrolera, todo este tipo de protecciones, incluso para bomberos, etcétera. Y nosotros que estamos en la parte de Fire, presentando nuestros nuevos productos que tenemos, obviamente la parte de incendio no se modifica tanto tecnológicamente, pero bueno, cada día, como tú lo comentaste, se van ampliando más la sombrilla, el alcance, digamos, de los diferentes sistemas. Tenemos hoy en día, por ejemplo, lo que son las alarmas. Hoy en día los sistemas de incendio, por ejemplo, se manejan localmente. No los monitoreamos un sistema central, no se lo transmitimos a bomberos o a lo que le llamamos protección civil. Hoy en día está empezando a permear esa parte, ya bomberos está más activo, por ejemplo, en la respuesta de alarmas, etcétera. Todo eso es lo que estamos presentando nosotros en nuestro stand, allá en la parte de Fire, ¿no? Ok. Carlos, muchísimas gracias por participar en esta sesión de streaming de la revista Ventas de Seguridad y la Asociación Latinoamericana de Seguridad. Vamos a pasar a dar una vuelta por el stand para enterarnos de nuevas tecnologías y bueno, posiblemente te entrevistemos el próximo año para ver si ya se ha avanzado algo en la parte de normas. Esperemos que así sea, porque yo tengo toda la confianza que esto es protección de vida realmente, es salvaguardar la integridad de las personas. No estamos hablando de un activo que podemos reponer el día de mañana. Entre más vidas podamos realmente salvar en los incidentes que ocurren en diferentes países de Latinoamérica, realmente es un orgullo poder trabajar en este tipo de industria, ¿no? Salvando vidas. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Carlos. Hasta la próxima. Gracias y bueno, tenemos 2 entrevistas más en la sesión de streaming hoy y mañana también y el jueves también, o sea que todavía muchas cosas por ver acá desde la Ciudad de México en Expo Seguridad. Gracias.